22 de junio. Hospital Universitario de Son Yat-sen, 3 de la madrugada. Hay un sonido que la primera vez que lo escuchas ya no se te olvida. Ese pi, pi, pi. Es el sonido de un monitor cardíaco. Un bebé ocupa 3 torres de la UCI y a su lado una madre lleva días sin dormir, sin ducharse, sin coger el móvil, ese aparato que casi llegó hasta el paritorio con ella. Esa mujer dirigía un gran equipo, tenía un proyecto muy importante en marcha, un despacho precioso, que en ese momento no recordaba ni de qué color era. Y esa mujer, en aquella UCI, se da cuenta que nada de eso es importante, absolutamente nada. Esa mujer se llamaba Norma, y esa mujer era yo. Cada uno de nosotros, desde la primera hasta la última fila, compartimos una misma realidad, porque todos hemos nacido, ¿no? Pues todos vamos a morir. Pero eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Lo que quizás no os habéis dado cuenta es que en el transcurso estamos escribiendo un libro. El libro de nuestra vida. Capítulo a capítulo, decisión a decisión, persona a persona. Y un día el libro se cerrará en la última página que nos dé tiempo a escribir. Y la pregunta no es cuándo se va a cerrar el libro, la pregunta es qué va a estar escrito en él. Porque si hay algo que aprendió en esa UCI neonatal es que el liderazgo no se mide por lo que acumulas. El liderazgo se mide por lo que dejas cuando te vas. Pero antes, dejadme que os cuente un poquito más sobre la historia de Norma, porque Norma, cuando era pequeña, su padre le dijo una frase que la acompañaría toda su vida. Le dijo: hija mía, hagas lo que hagas, intenta ser siempre la mejor. Y ella creció pensando que tenía que ser perfecta. Cuando se incorporó al mundo empresarial, intentó siempre buscar la excelencia. Dirigía grandes equipos, tenía 175 personas a su cargo y su calle estaba limpia, o eso creía. Porque su calle tenía una peculiaridad, nunca cerraba el paso. Su despacho siempre estaba abierto. ¿Y eso qué significaba? Pues eso significaba que después de ese turno de 8 horas, estando atenta a su equipo, tenía que continuar un segundo turno para pensar en la estrategia para que ese equipo brillase, para resolver los problemas que no habían cabido en esas 8 horas, para contestar esos mails que estaban pendientes de ser respondidos. Y eso era en contra de su tiempo personal, de su descanso, de su tranquilidad. Y era un éxito, sí, un éxito que se alimentaba de su cansancio. Y eso es lo peligroso del éxito convencional, que funciona muy bien hasta que la vida te para en seco. El segundo hijo de Norma nació en plena pandemia y todo fue mal. 3 meses en la UCI. Pero pasó algo muy curioso. Durante esos 3 meses, Norma no fue ningún día a la oficina, no contestó absolutamente ningún correo, no tomó ninguna decisión estratégica. Y su equipo siguió funcionando, la empresa siguió facturando y el mundo siguió girando. Y fue ahí cuando se dio cuenta con una claridad brutal que era prescindible. Y lo sé, suena a mala noticia, a no me necesitan, ¡ay, qué fracaso! Pero no, realmente era todo lo contrario, porque ser prescindible en aquel momento en el trabajo le permitía centrarse en lo que realmente era importante para ella, en ese niño que tenía más cables que carne. En una llamada con su otro hijo que estaba en casa y le preguntaba: mamá, ¿cuándo regresas? Y ella no sabía cuándo iba a salir de allí. De la mano con su marido, en un sufrimiento compartido. Y es que si algo aprendió ahí, es que el liderazgo no se mide por lo que acumulas, el liderazgo se mide por lo que dejas cuando te vas. Durante ese tiempo en la UCI, Norma leía todo lo que llegaba en sus manos y se topó así con una filosofía de un pequeño reino del Himalaya que se llama Bután. Bután es el único país del mundo que no mide el éxito por el Producto Interior Bruto, lo mide por la felicidad interior bruta. ¿Y sabéis qué hacen en Bután para ser tan felices? Pues una de las cosas que hacen es que piensan en la muerte 5 veces al día.
Suena macabro, ¿verdad? Pues es lo contrario que macabro, porque lo hacen para ganar perspectiva, para pensar que si el libro de su vida se cerrara en aquel momento, no importaría nada más que la luz, el amor y la paz que han sembrado en los demás. Y en aquel momento, en aquella UCI, ella se pensó, ¿y si mi libro se cerrara ahora? ¿Habría merecido la pena? Y tuvo esa incómoda respuesta de todavía no. 10 meses más tarde, regresó a su oficina. Ella, durante muchos años, había tenido una brújula, una herramienta de trabajo para liderar a su equipo. Y al regresar, se dio cuenta que ella ya no era la misma y que su brújula no era una brújula, no era una herramienta de trabajo, era un salvavidas humano. Su herramienta siempre se había llamado pecar. Ya lo sé, suena un poco provocador, pero hoy hemos venido a redimir esa palabra, porque pecar es un acrónimo. Pecar tiene 5 letras y tiene 5 acciones que hoy os quiero compartir y os quiero regalar y si queréis podéis utilizar a partir de ahora. Porque pecar tiene la P de preguntar. Una creencia que me gustaría que se rompiera es que el líder que pregunta es débil, porque desde mi prisma, el líder que no pregunta gobierna a ciegas. Mirad, cuando Norma heredó su primer equipo así estratégico grande, también heredó una complejidad técnica de la que no era conocedora. Y ella, en lugar de fingir que conocía todo, empezó a preguntar. Se sentaba con ellos, les preguntaba cómo haríais esto, esto qué significa, si fueras tú el jefe, cómo lo enfocarías. Y al principio sí que es cierto que las preguntas chocaron. Pero después, cuando todos entendieron que esas preguntas eran por respeto hacia su trabajo y por responsabilidad con respecto al suyo, las barreras cayeron. Y todo empezó a fluir. Y no fue por una orden que venía desde arriba. Fue simplemente porque alguien tuvo la paciencia de preguntar y la humildad de escuchar. Porque el líder lo primero que tiene que hacer es conocer y qué saben las personas que caminan a su lado. Pecar también tiene la E de empatizar. Y aquí, otra creencia que me gustaría que se rompiera es que empatizar es de blandengues. Pues no, empatizar es una habilidad muy importante. Google estuvo haciendo un estudio durante muchísimos años que se conoció como el proyecto Aristóteles. Y en este proyecto lo que intentaba encontrar Google era el conocer qué es lo que tenían en común los equipos de éxitos. Y no era ni el talento, ni el coeficiente intelectual, ni la experiencia. Lo que tenían en común todos los equipos de grandes éxitos era la seguridad psicológica. Y la seguridad psicológica es saber que puedes fallar sin que te juzguen, que te puedes equivocar y que no te van a faltar. Y eso solamente se construye con empatía de verdad. Durante el tiempo que estuvo Norma en la UCI, Norma se dio cuenta que durante muchos años ella siempre había tenido en su despacho un Kleenex, un paquete de Kleenex. Y a veces las lágrimas eran por un aborto no deseado, por un fallecimiento de un padre, por un problema con un niño. Y en el momento que ella estuvo allí, fue su equipo quien empañó sus lágrimas. Porque la empatía no se gasta, la empatía se acumula y se devuelve. Y pecar también tiene la C de comunicar. Y aquí la creencia que me gustaría que se rompiera hoy es que comunicar es hablar, mandar comunicados. ¿Por qué no? Porque comunicar es bidireccional. Y si mandas un comunicado estratégico con un montón de palabrejas, KPIs y tu equipo base no lo entiende, tampoco estás comunicando. Pero comunicas mucho más que con las palabras. Mirad, Norma tiene una etapa de su vida que no le gusta recordar. Tuvo una jefa que era un poco agresiva. Y un día, porque no estaba copiada en un correo, esta jefa se enfadó y cruzó toda la oficina, que era una oficina abierta, se plantó delante del sitio de Norma y le empezó a tirar una bronca. Claro, Norma mantuvo la calma y esta jefa se empezó a enfadar, a enfadar, hasta que cogió el teclado y lo tiró contra la mesa. En ese momento, el sonido del plástico chocando con la madera le comunicó a Norma que ese capítulo de su vida tenía que cerrar. Porque un líder comunica con los silencios y un líder
comunica con su ejemplo. Pecar también tiene la A de aseverar. Y una creencia que también me gustaría romper hoy es que ser asertivo es un acto de egoísmo. Decir que no está mal. Porque decir que no puede ser el acto de amor más grande que puedes tener para con tu equipo. Mirad, Norma durante 10 años lideró al equipo que fue el equipo de su vida, con el que había crecido, con el que había compartido éxitos y fracasos, y estaba en su momento de máximo confort. Y en ese momento la empresa estaba haciendo una reestructuración. Y en la otra faceta, en su vida personal, pues su hijo todavía no tenía el alta, su hijo mayor le necesitaba, su padre estaba mayor y muy malito, y su marido se quería volver a incorporar después de años cuidando del pequeño. Y entonces se dio cuenta que en esa reestructuración lo que la empresa estaba pidiéndole en su nuevo puesto le iba a requerir mucho más de lo que ella podía dar. Y por eso, mirando a su equipo, a ese equipo que tanto quería, tuvo que decir: como os quiero y os respeto, me aparto para que vosotros podáis brillar. Pecar también tiene la R de responder. Y una creencia que me gustaría que se rompiera es que el líder responde por resultados. No. El líder responde por las personas. Los resultados son una consecuencia. Antes os contaba que durante los meses que Norma estuvo en la UCI, su equipo siguió funcionando. Y eso no fue un milagro, eso fue una consecuencia. Porque durante años ella había respondido por ellos. Y cuando llegó el momento de responder, ellos lo hicieron por ella. Porque hay una promesa silenciosa que no te enseñan en ningún MBA, que es la promesa que un líder hace con su equipo. La promesa que dice: si tú te caes, yo respondo. Y esto es lo único que funciona para que cuando tú te caigas, ellos respondan por ti. Pero ojo, es como una cuenta bancaria. Si nunca has ingresado amor de verdad, tiempo de calidad, empatía de la buena, el día que necesitas sacar algo de esa cuenta bancaria, está vacía. Y esta es mi brújula, este es mi pecar, esto es lo que quería compartir con vosotros. Pecar tiene la P de preguntar cuando esperan que habléis, la E de empatizar cuando esperan que juzguéis, la C de comunicar cuando esperan que habléis, la A de aseverar cuando esperan que complazcáis y la R de responder cuando esperan que os escondáis. Y esto se puede utilizar, da igual que tengas un gran equipo, que solo te lideres a ti misma, porque el liderazgo no es un cargo. Un cargo es ser director o director general. Liderar es inspirar, guiar, estar ahí, estar presente. Mirad, yo trabajo en el sector turismo y en el sector turismo es bastante habitual el concepto de check-in y check-out. Check-in, llegas a un hotel, te registras, te dan una llave, pasas una estancia maravillosa y luego haces el check-out. Algún día, todos los que estamos aquí haremos el check-out. Y ese día, nuestro libro se cerrará en la última página que nos dé tiempo a escribir. Antes os comentaba que Norma era yo. Y sí, Norma era yo. Porque esa mujer se quedó en la UCI, en esa incómoda silla. Esa mujer que pensaba que tenía que ser perfecta. Esa mujer que confundió escalar con crecer. Y esa mujer se quedó allí. Y esa es mi historia. Y por eso la quiero compartir con vosotros. Porque he visto que muchas veces hay personas que se confunden el ser jefe con ser líder. Me gustaría pediros a todos que esta noche hagáis un ejercicio. ¿Os animáis? Me gustaría pediros que esta noche hagáis el ejercicio de Bután. Me gustaría pediros que penséis que si el libro de vuestra vida se cerrara esta noche, se habría merecido la pena. Y si la respuesta es incómoda y es que todavía no, enhorabuena. Enhorabuena porque todavía sois los autores de vuestro libro, todavía sois los CEOs. Podéis ser los líderes que queréis ser. Por tanto, esta noche,
cuando hagáis ese ejercicio, pensad cómo queréis continuar. Atreveos a pecar, pero ojo, solo pecar como os he dicho yo, ¿eh? De otra manera no. Y recordad que merecerá la pena cuando alguien abra vuestro libro por la última página y lea todo lo que habéis conseguido. Muchas gracias.